Pues hoy nos hemos juntado con Diego Quevedo, Daniel Baeza de La Madriguera Económica, donde tocan temas monetarios, temas de cómo funciona el dinero, cómo se mueve, hacia dónde está fluyendo. Y una de las cosas más importantes a la hora de entender este mercado es analizar el ciclo de liquidez. Y el ciclo de liquidez, como sabemos, tiende a adelantarse a lo que hacen las bolsas, tiende incluso a adelantarse a lo que hace la economía, a lo que hace el PIB. Por lo tanto, incluso en un momento de posible recesión o en un momento donde todo está muy mal, ahí es donde a lo mejor la liquidez empieza a repuntar y donde deberíamos estar preparados para coger la siguiente ola, porque como todo se mueve en ciclos también y hoy vamos a intentar indagar sobre ese ciclo, el ciclo de liquidez. ¿Realmente existe? ¿Realmente se puede utilizar? ¿Realmente tiene algún tipo de impacto en los mercados? Este es un poco el dilema, la cuestión, pero este año estamos viendo que está funcionando muy bien desde el rebote que tuvo a finales de 2022 y vamos a intentar ver cómo podemos medirlo y cómo podemos seguirlo y sobre todo cómo funciona, porque parece que siempre es los bancos centrales, ¿no? Pero no es solo los bancos centrales, el ciclo de liquidez, son muchas más cosas. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estáis? Y bueno, abordamos este tema, que es un tema que os apasiona a vosotros. Bien, gracias Javier. Siempre un absoluto placer estar en tu canal y Diego, un gusto también saludarte. Igualmente, poco más que decir. Hoy yo creo que vamos a tener un tema bastante interesante y para ir adelantando, mucho lo que tú dijiste, Javier, que se habla mucho de los bancos centrales como proveedores de liquidez y yo hablaría de los bancos centrales como financiadores, más bien como... Me gustó la frase que dijo el BEIS, más que prestamistas de última instancia, creadores de mercado de última instancia. Eso es muy importante entender. ¿Cómo definimos la liquidez? O sea, porque dentro de la liquidez, claro, cuando hablamos de liquidez, yo creo que al final es un término que se ha usado para todo, ¿no? O sea, ya, tengo liquidez, tengo dinero, tengo facilidad de pagar algo. ¿Hay liquidez en el mercado? Pues a veces nos referimos también o incluso nos podemos llegar a referir a varias cosas, ¿no? Desde cuánto efectivo tienen los fondos, los fondos, por ejemplo, en sus balances para poder invertir, o incluso nos podríamos referir a liquidez de mercado, que puede ser mismamente el spread, ¿no? El diferencial entre el bid y el ask. Un activo es más líquido cuando se puede comerciar de forma más fácil y sin tener ese diferencial tan grande entre lo que queremos comprar y el precio que vemos en cotización, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de liquidez de mercado es como, pues parece un ente abstracto que no se logra entender a veces o realizar a veces cómo encaja dentro de ese concepto de liquidez. ¿Quién se anima a un poco definir de forma muy básica, si tuviésemos que hablar de liquidez de mercado, qué es lo que significa? Sí, y tal vez déjame tomar esa pregunta. Y aquí pues voy a decirlo solo una vez, porque lo podría decir en todo este vídeo, pero casi todo lo que vamos a hablar aquí ha sido explicado por el doctor Michael Howell. La liquidez puede medirse de dos maneras. Hay dos tipos de liquidez. La primera es la liquidez de fondeo. ¿Qué es la liquidez de fondeo? Es la capacidad de un comprador de algún activo, un comprador que quiera adquirir algún activo, de poder accesar efectivo, de poder accesar liquidez para comprar ese activo. Y también es la capacidad de ese ente comprador de poder accesar efectivo para cumplir con las obligaciones que tiene en forma de pasivos. Esa es la liquidez de fondeo. El segundo tipo de liquidez es la liquidez de mercado, que bien decía Javier, y esto más bien es la capacidad de un vendedor de un activo a poder vender o descargar ese activo en el mercado con muy poco impacto sobre el precio de ese activo financiero, ¿no? Entonces, la habilidad de poder vender sin que se destruya el precio. Entonces, yo creo que es bueno diferenciar entre la liquidez de fondeo y la liquidez de mercado, como se los dije. Sí, ¿no? Y Michael Howell, a quien has citado, y de hecho muchos gráficos que vamos a enseñar son de Michael Howell, que es un poco quien divulga, ¿no? ese ciclo de liquidez y quien lo estudia en Cross-Border. Lo define también como la facilidad de expandir balance, ¿no? De cómo los bancos pueden expandir su balance y refinanciar la deuda que tienen, ¿no, Diego? Totalmente. Y fíjate, Daniel lo explicó muy bien, pero fíjate, la gente suele confundir un activo líquido, es algo que está en el balance y no se mueve, que está inmovilizado, que no lo puedes rehipotecar, es decir, ese movimiento que se hace, como dice Daniel, para fondeo, para darle facilidad al mercado para que si quieres vender los precios no se muevan. Eso es liquidez. Liquidez es, pensemos en una presa.
el agua contenida. Eso no es liquidez, eso es activos líquidos o activos contingentes que tú tienes reservado para en el futuro, si tienes problemas, usarlo para liquidar pagos, lo que sea. Liquidez es colateral y crédito moviéndose constantemente, constantemente. Y sobre todo hipotecación, que eso sí después si lo quiere hablar Daniel, lo hablaremos. La hipotecación o digamos valores que se pueden o colateral que se puede utilizar para reutilizar. Eso es liquidez. Lo demás se suele confundir en esos términos cuando como tú bien dices, de nada sirve que los bancos centrales hagan medidas de financiación. Yo siempre trato de decir que los bancos centrales, más que dar liquidez, dan financiación de emergencia. Si eso se queda en los balances, si eso no fluye, es decir, eso es, digamos, el término exacto. Si los colaterales no fluyen, si el crédito no fluye, no tienes liquidez. Solo son activos que se acumulan en el balance, que sí, como bien dice Daniel, son líquidos porque si tú los pones en venta, obtienes efectivo prácticamente instantáneo, no tienes que pasar tiempo. Tiene mercado absoluto. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Y Daniel lo explicó muy bien cómo se define. Y esa es la parte, que la gente suele confundir activos líquidos con liquidez. Has dicho un término importante que al final puede ser fungible, ¿no? O sea, la liquidez al final es fungible y es esa capacidad de poder trasladarse, ¿no? O sea, lo creo en un balance, pero tiene esa capacidad fungible de poder trasladarse al resto de la economía. No sé, se me ocurre, por ejemplo, banca comercial dando créditos a ciudadanos porque tienen una percepción de que van a poder recuperar ese dinero, van a poder ganar dinero, por lo tanto tienen la confianza de dar crédito, ese crédito al final genera dinero que recibe la persona que ha pedido el crédito, que lo puede gastar en una empresa, esa empresa lo recibe como ingreso y al final creas que esa liquidez vaya siendo fungible en todo el sistema y esto al final se retroalimenta un poco a los mercados financieros, ¿no? Estamos viendo, de hecho, en pantalla este gráfico lo he sacado de Financial Times, pero es un gráfico de Cross Border, como decía Daniel, de Michael Howell, que Michael Howell es curioso cómo tiene un modelo de los ciclos de liquidez que se proyectó en 2008. Es decir, se cogió cuál era el ritmo al que solía ir el ciclo de liquidez y lo plasmaron esperando cuál sería el futuro y parece que, bueno, que se está cumpliendo y que sí que es verdad que algunos ciclos no llegan a lo mejor a los extremos y se cortan antes, pero más o menos vemos un patrón repetitivo, una secuencia de esos ciclos de liquidez. Daniel, ¿por qué crees que se comportan así, ¿no? ¿Por qué de repente el sistema financiero experimenta un incremento de liquidez que viene acompañado luego de una subida en los activos financieros y luego experimenta una contracción de la liquidez también? Bueno, para responderte eso, Javier, déjame contarte una historia. Entonces, ¿vale? Hoy en día vivimos en un mundo de sobrefinancialización, ¿no? ¿Qué significa esto? La deuda total global se estima que está más o menos en 350 trillones de dólares. Esa es la deuda total de entidades públicas, entidades privadas, 350 trillones de dólares, ¿no? Esa deuda tiene una duración. ¿Qué es la duración? Es, digamos, que el periodo en el que hay que repagar esa deuda. Esa deuda tiene una duración de aproximadamente 5 años. Ese es el plazo que tiene toda esta deuda, el plazo ponderado, ¿no? 5 años. ¿Qué significa eso? Que cada 5 años hay que refinanciar 70 trillones de dólares. Eso es brutal, la cantidad de refinanciamiento que se requiere. ¿Y qué se necesita para refinanciar? Como bien dijiste, capacidad de balance de las entidades que decidan extender la deuda y liquidez, que van de la mano, ¿no? Entonces, hemos pasado de tener un mundo donde se crea nueva deuda a un mundo donde se refinancia nueva deuda. Tal vez para resumir, por cada $1 de deuda nueva creada, $7 se tienen que refinanciar. Para que te des una idea lo fuerte que es el mundo de refinanciamiento donde vivimos. Entonces dejamos de vivir en un mundo donde los mercados de capitales son mercados que financian nuevos proyectos, que son mercados que financian CAPEX, y vivimos en un mundo donde los mercados de capitales son máquinas de refinanciamiento de deuda existente, ¿no? Todo esto te lo cuento porque no es casualidad que el ciclo de esta deuda que te dije es de 5 años.
Entonces, antes de que hubiese esta cantidad tan grande de financialización en la economía, el ciclo económico de la economía real era de entre 8 y 9 años. Era un ciclo económico basado en inversión en CAPEX. Era un ciclo económico basado en capital. Era muy intensivo en la colocación de capital para comprar fábricas, para, etcétera. Todo lo que es el CAPEX, ¿no? Maquinaria, etcétera. Eso ha cambiado hoy en día y se ha reducido de 8 o 9 años que te dije a entre 4 y 5 años. Es el ciclo ahora económico. 4 a 5 años es lo que dura. Y entonces uno empieza a decir, qué parecido al ciclo de la deuda, ¿no? Y será eso, es muy difícil sacar una causalidad o una correlación de esto que te estoy diciendo, pero en mi opinión debe ser un ingrediente fuerte para que haya cambiado el mundo. Entonces, habiendo dicho eso, es lo que vemos luego a Michael Howell tratar de diagramar en este excelente gráfico. Son ciclos de entre 4 y 5 años, como les dije, los económicos, y la liquidez se mueve asombrosamente en estos mismos patrones, ¿no? Entonces, vean qué curioso, cada 4 o 5 años hay cambio de partidos políticos, hay elecciones. Cada 4 o 5 años hay halving de Bitcoin. El 4 a 5 años es un plazo muy extrañamente importante en los mercados. Y yo creo que todo se puede trazar a este ciclo de la deuda. Qué interesante esto que comentas. Y bueno, y entiendo que esta deuda, esta refinanciación, o sea, lo que explicas, Daniel, es que el mercado ahora funciona más bien por esa refinanciación, necesita esa liquidez para poder seguir funcionando, porque hay tanta deuda en el mundo y no solo lo vemos a lo mejor con los gobiernos, por ejemplo, es algo que está en el día a día de las conversaciones de todo el mundo, ¿no? De cuánta deuda tienen los gobiernos de Occidente y demás. Al final yo creo que es esa un poco la necesidad, ¿no? La necesidad de que hemos cambiado hacia un entorno en el que si no refinanciamos esa deuda cada 5 años que decías que tiene promedio de vencimiento, podríamos entrar en una espiral, entraríamos en una espiral directamente deflacionaria, ¿no? Porque si nadie puede refinanciar esa deuda, empieza todo el mundo a dejar, a impagar y empezamos a entrar en una espiral donde tendemos hacia la recesión o deflación, ¿no? Y por eso, y casi te cedo la palabra, Diego, y por eso es que se dice, en los libros de texto verás que los tipos de interés es la variable más importante en el mercado financiero. Yo creo que dado esta financialización que hay en el mercado, los tipos de interés van en la parte de atrás del coche. Ahora, quien conduce el coche es la liquidez. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tienes una hipoteca y toca refinanciarla, te va a ser indiferente si te la refinancian a 5 o al 8%. ¿Por qué? Porque si no te la refinancian, tienes que empacar tus cosas e irte. Lo mismo sucede con los gobiernos, especialmente en mercados emergentes. Cuando hay crisis y las tipos suben, no les queda otra más que refinanciar a esos. En ningún momento hay un debate en Congreso diciendo refinanciamos al 5 o refinanciamos al 8%. No importa, refinancia. Y luego ves cómo haces para renegociar, ¿no? ¿Es eso o entrar en default? ¿No? Y entonces, por eso es que dado que hay tanta deuda, no es casualidad que los gobiernos de mercados desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, la Reserva Federal esté tan obsesionada con que su mercado de bonos del tesoro funcione a la perfección. ¿Por qué? Porque para refinanciar necesitas un mercado líquido, un mercado que no convulsione, un mercado que no se congele. Y por eso es que la Reserva Federal todos los días vuelve a ver el mercado de bonos a decir, vamos a ver cómo está, necesita un poco de aceite aquí y se lo pone, ¿no? Porque el refinanciamiento no va a venir de nuevos impuestos y el refinanciamiento no va a venir de austeridad. Es claro que a ese mundo no vamos a dirigirnos ya. Entonces, todo el peso recae sobre el mercado de renta fija y por eso la Reserva Federal está tan obsesionado con que funcione a la perfección. Por eso los buybacks, ¿no, Diego? Que comentábamos el otro día, las recompras que estaba haciendo el Tesoro también para un poco dar un poco de eso, de que el mercado de bonos se mueva bien, ¿no? Y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Sí, totalmente, porque como bien dijo Daniel y la Fed, y yo creo que todo el mundo está hablando
inflación de precios, la preocupación de la Fed es que el sistema financiero de financiación funcione correctamente, porque si no te puedes financiar tenemos un problema. Y esto es importante entenderlo, porque al final aquí, y Daniel, poco calladera lo que dijo Daniel, está perfecto, pero yo creo que aquí cobra importancia el colateral, lo que bien decía Daniel, el mercado de bonos, lo que se usa colateral. Si ese colateral no está estable, los problemas para financiarse son muy complicados. Y fíjate que ay, que no me sale el nombre ahora, Manmohan Sait, que estoy leyendo yo su libro, es muy importante porque describe esto, la importancia del colateral, la importancia de poder usar un colateral para obtener financiación y ¿Qué es obtener el colateral, liquidez. Diego? Para los que nos escuchan, ya El colateral es un activo, digamos, un activo muy líquido que tiene mucha calidad, que tú lo puedes usar pues para avalar o garantizar sí, para avalar o garantizar o asegurar cualquier préstamo que tú quieras hacer. Es decir, si tú tienes colateral, sobre todo de máxima calidad, el BIR le llama, sobre todo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son colateral de máxima calidad, le llama colaterales externos. Y eso, si quiere Daniel, después lo hablaremos si da tiempo por el tema de liquidez, o lo dejamos para otro programa que quieras, otra grabación. Entonces esto es importante porque eso te facilita mejores condiciones de financiación, mayor liquidez, menos haircut, que es mejores o mayores, como comentaba, condiciones. Y esto es importante porque si no, el mercado o la mayoría tienen que desapalancarse, tienen que reducir balance para vender activos, para hacer frentes. Y otra cosa que dice Mahmoud, que dice las cadenas de financiación, que cada vez son más cortas, es decir, se pueden, por regulaciones, tenemos menos colateral de calidad y podemos usarlo menos, podemos hipotecarlo menos, con lo cual esto es un problema de restricción de liquidez y como dice Daniel, esto es fundamental. Y Perry Melding, para ya acabar, porque poco más que añadir de lo que dijo Daniel, Perry Melding dicen que la liquidez precede a la solvencia, es decir, si tienes mala liquidez, tu solvencia va a caer o todo el sistema va a entrar en insolvencia. Esto es importante entender la importancia, como bien tú dijiste, de la liquidez. Y como bien enseñó Daniel, estos ciclos de liquidez de 5 años que dependen de toda esta refinanciación de deuda. Es interesante Javier, porque... Dime, Daniel. Sí, Daniel. Déjame complementar este triángulo invertido que es genial. Eso te iba a preguntar. Funciona de la siguiente manera. En la parte de arriba, la más ancha, es la liquidez del sector privado. ¿Qué es eso? Es la creación de dinero de los bancos comerciales. Vivimos en un mundo donde el 98% de la transaccionalidad en las economías está en forma de dinero digital, o sea, dinero electrónico en una cuenta corriente. Ese dinero proviene mayoritariamente de creación de créditos por parte del banco. Los bancos crean dinero. Es uno de los 3 entes que puede crear dinero. Crea dinero cuando te da un préstamo, tienes un pasivo, pero también te acredita fondos en tu cuenta. Esa acreditación de fondos en forma de depósitos en tu cuenta es creación de dinero nuevo, que solo los bancos tienen por tener una licencia bancaria, ¿no? Entonces, eso es el gobierno diciéndole a los bancos comerciales, te voy a hacer un outsourcing, te voy a dar la responsabilidad vía una licencia para que tú crees dinero y yo simplemente velo porque tu creación de dinero siempre funcione o trate de funcionar correctamente. ¿No? Esto es muy importante, Daniel, antes de que pases al siguiente, que es el que dice Diego siempre, el colateral, esto es muy importante lo que acabas de explicar porque la gente no lo termina de entender. O sea, que tú cuando vas a un banco y pides un crédito, el banco, hablábamos antes de que la liquidez es expansión de balance, capacidad de poder expandir balance. El banco en sus activos crea un activo que es el préstamo que te ha dado, porque es un activo del banco, y en el pasivo crea el depósito, que es tu dinero, que es lo que te debe. Y eso ha expandido el balance. O sea, la gente puede luego decir, no, ya, pero los bancos crean dinero y luego necesitan obtener financiación porque no pueden crear dinero porque sí. Obviamente, luego ya las necesidades de financiación del banco son las que son, pero el sistema es ese. Es decir, hay expansión de balance en los activos y en los pasivos, ¿verdad? Sí, exactamente. En ese instante, en ese minuto donde el oficial de crédito le selecciona el botón de crear dinero, se te depositan 100 euros en tu cuenta y tienes una deuda por pagar a 3 años plazo por tu coche de 100 euros, ¿no? Entonces el pasivo y el activo del banco suben en conjunto y el balance crece, ¿no? Ya luego,
cómo liquide, porque la palabra aquí es liquide, cómo liquide esa creación de dinero, ya es decisión del banco, si capta fondos, si Claro. usa reservas bancarias, si usa lo que quiera, pero no necesita ir a ver cuántas reservas bancarias tiene o no necesita ir a ver cuántos depósitos de otros clientes tiene para decidir prestar, ¿no? Daniel, sobre lo que tú dijiste de que le da licencia, a cambio tiene que estar respaldado por bonos del gobierno de ese país, esa licencia también. Sí. Que ese es el compromiso que muchas veces, y esto lo que con lo hablábamos fuera, lo explica Perry Mele muy bien, cuando los bancos norteamericanos en la guerra civil le vació las bóvedas de oro y creó una serie, primero fueron licitaciones legales, después se creó los greenbacks y después, como no tenían oro, podían hacer el compromiso de que el banco no tiene oro y pagar en oro los reclamos que hagan quien haya depositado. Lo que dijo el gobierno de Estados Unidos es que yo te permito que emitas tus notas bancarias a cambio de que puedas garantizar con mis bonos, que yo emito bonos. Bonos de creo que era un 2%, decía Perry Merlin lo que ocurría en ese momento. Entonces, ahí hay como un acuerdo en el que el gobierno necesita financiación, tú me compras mis bonos y yo te permito que crees tus propias notas bancarias. Lo que decía Daniel, esto es... No crean porque sí o porque al gobierno le apetezca que cree notas bancarias, que son los billetes, los depósitos, etcétera, los bancos, sino porque hay un compromiso que viene de cuando se vaciaron las bóvedas de oro. Y eso es lo que tiene que entender la gente, que los bancos tienen esa capacidad de crear dinero porque el gobierno se compromete que si tú me compras mis bonos, yo te doy la capacidad de crear tu propio dinero, que al final, como dice Daniel, yo respaldo esto Y euros. Diego, ve qué interesante cómo se intersectan, Javier y Diego, los dos mundos de creación de dinero, el dinero público en forma de bancos centrales y el dinero privado en forma de los bancos comerciales otorgando crédito. Los bancos comerciales pueden entrar en problemas, que son las corridas bancarias, ¿no? Ahí hay mucha posibilidad de que los depositantes que tengan ese dinero en los bancos comerciales puedan perderlo. Entonces es muy riesgoso. A diferencia de tener un billete de 100 euros en tu billetera, ese billete de 100 euros siempre va a estar ahí. La diferencia del dinero creado por bancos es que es dinero que viene con riesgo de contraparte del banco que te Exacto. lo dio, ¿no? Entonces, si tienes tu dinero depositado en BBVA, carga el riesgo de crédito BBVA. Si transfieres tu dinero del BBVA al Santander, ahora tienes riesgo de crédito del Santander, de que entren en insolvencia. Entonces, cuando un banco entra en problemas, ve qué interesante esto. La gente va por una corrida bancaria. Antes se hacían filas en las oficinas de los bancos para sacar el dinero. Ahora simplemente lo puedes transferir desde tu móvil, ¿no? Pero en el momento que decides ir a un cajero automático y sacar tu dinero en forma de efectivo físico, ahí oficialmente cambiaste de dinero creado por bancos comerciales a dinero creado por los gobiernos. Y ahí Exacto. es donde se unen estos dos mundos de creación de dinero. Y si te das cuenta, eso es el gobierno diciendo, voy a ayudarte, banco comercial. Tus clientes que necesitan dinero, que están en forma de depósitos, yo se los swapeo, yo le hago un swap 1 a 1 por mis billetes. O el Banco Central, inclusive con sus Eso. reservas bancarias, el banco comercial podría drenar sus reservas bancarias para poder enfrentar salidas masivas. Ese es el Banco Central diciéndote, yo te ayudo, yo te hago el swap de tus depósitos bancarios por mis reservas bancarias. Aquí estoy para ayudarte en este momento. No, pero ¿cómo van a ser los reguladores tan pro bancos y que están tan enfocados en los bancos comerciales? No importa que tu sentimiento se hiera. Así funciona el sistema. Los reguladores siempre velarán con su dinero, con su tipo de dinero, para proteger el dinero de los bancos comerciales. Y Bueno, si es eso que además es cuando se inicia, ¿no? Esa crisis esa crisis bancaria de 1907 es la que da origen a crear por fin ya un banco central, que había habido otros intentos en Estados Unidos de bancos centrales, pero no habían perdurado y ya se crea la Reserva Federal en el 1913, ¿no? Luego ya se puede entrar en debates sobre si es una especie
de complot secreto que hubo ahí entre banqueros por tener el control y demás, pero se dieron cuenta de eso, que justamente en la crisis bancaria quien actuó de prestamista a última instancia fue JP Morgan, que JP Morgan puso ese fondo con el resto de bancos y poniendo el dinero para dar liquidez a los bancos que estaban sufriendo corridas masivas bancarias y darles financiación para que pudiesen afrontar eso, ¿no? El gobierno vio que cómo puede ser que JP Morgan tenga más poder que nosotros, tenemos que nosotros crear la institución de última instancia que sea la Reserva Federal, ¿no? Y has dado un ejemplo muy bueno como pueden ser los billetes o como puede ser, por ejemplo, el BTFP de este último año, de 2023, que se crea una nueva línea donde, oye, tienes problemas con tus bonos, no pasa nada, déjamelos a mí, colateral, los uso como colateral, que decía Diego, y te doy financiación a un tipo más o menos igual al mercado, más unos puntos básicos por encima, ¿no? Entonces, bueno, al final pues está ahí para... Y es que mira el triángulo, porque mucha gente dirá, no, si el banco tomó malas decisiones, que arda. Tío, mira este triángulo invertido y dime si esa sección naranja de arriba puede arder o no. No se puede, es demasiado grande. Obviamente el gobierno tiene que venir y actuar como un defensor de ese tranche. Entonces, por ir resumiendo, y ahora te pregunto, de hecho, a ti, Diego, por el colateral, si quieres, porque hemos ido resumiendo lo que era la liquidez, ¿no? Luego nos vamos un poco en algunos temas, pero volviendo a la liquidez, esa capacidad de esos ciclos que hemos visto, que decía Michael Howell, que van ocurriendo cada 4 o 5 años, es esa capacidad de refinanciación. El ciclo de liquidez lidera al ciclo de la bolsa y al ciclo económico, y estamos viendo ahora, en este triángulo, qué es la liquidez. ¿De dónde sale? ¿No? Estamos viendo Global Liquidity, según calculada por Michael Howell, 170 billones de dólares, trillones estadounidenses, y estamos viendo que lo que bien nos decía Daniel es que la parte privada, el mercado privado, bancos comerciales, es el que, bueno, y entiendo que todo esto mete también repos privados y demás, pero es el que crea la mayor parte de la liquidez, ¿no? Y mientras que nos centramos siempre en lo que hacen los bancos centrales, que es importante también, pero fijaros que los bancos centrales controlan una pequeña parte de esa liquidez. Otra gran parte es el colateral. Diego, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, el colateral es fundamental, sobre todo lo que tú hablabas en acuerdos repo, digamos que es un dinero, digamos que es dinero de alta calidad que se puede usar dentro del sector bancario para obtener financiación. De hecho, en repo se usa colateral, incluso no solo los bancos, sino la banca en la sombra también usa colateral, como los hedge funds que incluso con sus propios prime brokers pueden hacer préstamos de valores y obtener liquidez. Pero es fundamental porque el colateral engrasa. Si estamos hablando de todo el sistema monetario, digamos que el colateral es la sangre, la que hace circular. Si no hay colateral suficiente, no se puede obtener liquidez. Y mucho del dinero que se habla, mucha gente piensa en el dinero básicamente como un activo físico, oro, plata. El crédito también es dinero y es flujo. Suelen ser, digamos que es flujo de intercambio donde los diferentes agentes dentro de la economía pueden obtener financiación, porque el crédito permite pues que se puedan desde construir iPhones, desde que puedan construir coches, etcétera. Y si los bancos que usan este colateral, este activo seguro, para obtener financiaciones, sobre todo a corto plazo, en los mercados de mayoristas, si no tienen este colateral suficiente, pues no pueden financiar préstamos, no pueden financiar creación de nuevo dinero. Y esto es importante entenderlo. Y sobre todo, fijaos lo que dice el BIS en 2008. En 2008 habla de lo que nos llevó a una crisis, porque todo el mundo habla de las hipotecas subprime, de que fue una crisis financiera. El BIS habla de que fue una crisis de colateral. Llama esto una trampa de colateral. Es decir, cuando el sistema no tiene la suficiente colateral de calidad, es decir, colateral que tú lo pones en un préstamo y te van a dar liquidez a corto plazo, por eso es y eso sí, y ya para darle el paso a Daniel, para ir terminando, es importante entenderlo, porque lo que importa es poderte financiar a corto plazo. De nada sirve que tú tengas muchos activos a largo plazo, si en el corto plazo tú no puedes financiarte o tú no puedes hacer frente a tus obligaciones financieras. Te quedas fuera de juego, quiebras literalmente, y eso te obliga a liquidar activos que tú tienes en balance, que son valiosos, desde que tengas que liquidar a oro, acciones, Bitcoin, lo que sea, para hacer frente a esas obligaciones
de corto plazo. Y eso es importante entenderlo. El colateral permite en el corto plazo que tú obtengas financiación, te asegura esa financiación. Cuanto menos tengas de ese colateral, o ese colateral incluso de calidad, como estamos viendo en el banco japonés, reduce su valor con respecto a lo que a ti te cuesta financiarte, ya sea a través de swaps de divisas, swaps de interés, pues tienes un problema, porque tienes que ir a arriesgar y a buscar, en este caso, a trampa de colateral, lo que decía Luis, tienes que ir a buscar más colateral interno, más colateral privado, que es mucho más riesgoso, te da mucho más rendimiento, pero es mucho más riesgoso. Y esto es importante, porque a medida que haya más colateral de calidad en el sistema, se puede, incluso si se puede repotecar y reutilizar, se puede obtener más liquidez con un mismo colateral. Ahora bien, si tú llenas el sistema de colateral interno y de menos calidad, lo más probable es que cuando haya problemas se produzca lo que tú decías, una deflación monetaria. Claro. Se reduzca el crédito, se reduzca la liquidez y cada vez haya menos dinero en el sistema. Al final, básicamente, casi todo el dinero es crédito. Son como tus fichas, ¿no? Para jugar. Exacto, O sea, exacto. tienes unas fichas que si encima pierden valor, ya no puedes obtener financiación, ¿no? Y hemos dicho que la liquidez era eso, era capacidad de financiarte, capacidad de encontrar financiación a buen coste también y con menores garantías, ¿no? Porque si tu colateral pierde valor, te van a exigir, decías, Más. el haircut, ¿no? El haircut, para los que no nos conocen, es esa garantía que tienes que te quitan ya por el colateral. Si es un peor colateral, pues no es lo mismo dar un bono del Tesoro estadounidense que dar un bono de, yo qué sé, dar un bono brasileño en reales, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y Javier, y no solo eso, la credibilidad del que va a pedir prestado o entrega el colateral o que pide colateral. También eso es importante, ¿eh? Eso es importante entenderlo, porque no solo es también, aparte del colateral, sino quién está detrás, que la credibilidad. Y eso también es importante entenderlo para saber cómo funciona todo el sistema de creación de liquidez. Y lo que tú decías, y ya para terminar, Daniel, los bancos centrales actúan prácticamente, y tú lo decías, de 1907, realmente actúan como cámaras de compensación gigantescas, donde las cámaras de compensación pues tienen una mutualización de pérdidas, pues los bancos centrales absorben esas pérdidas cuando tú necesitas financiación, etcétera, temporalmente, es decir, no quiero decir que las absorban para siempre, pero las absorben temporalmente. Y entonces, lo que hacen los bancos centrales es, bien lo decía, es como decía Daniel, está el sistema de creación de dinero privado, que son toda la marca comercial, el euro-dólar es una parte de ese, y los bancos actúan de respaldo, realmente no están ahí para crear dinero, sino para dar apoyo para que se pueda crear dinero a través del sistema bancario privado. Qué interesante. Nos queda una última parte de la pirámide, que es entonces el Banco Central, ¿no? Y aquí entra el balance de los bancos centrales, cómo se dice que... Y todo esto, bueno, invito a que cada uno crea o no crea en lo que quiera, ¿no? Hay mucha gente que no cree en la liquidez global como tal, como driver de impulsar los mercados, pero como vemos, el Banco Central, por lo menos este último año, hemos visto que desde que el Banco Central, pese a mantener los tipos, nos decía Daniel antes que los tipos de interés en un entorno donde hay tanta deuda por refinanciar, al final no importan tanto, pasan a un segundo plano y sobre todo importa el balance, ¿no? El balance de lo que está haciendo la Reserva Federal, que vimos que el balance prácticamente pivotó a finales de 2022, principios de 2023 con la crisis bancaria regional. Primero en Inglaterra con la crisis de los gilts, donde ya el Banco de Inglaterra tuvo que salir a comprar bonos para intervenir la curva en el tramo a 10 años, y en Estados Unidos, donde vimos el plan BTFP, ¿no? Vimos una Fed que ya pues daba esa facilidad para los bancos para financiarse, y empezamos a ver que el balance, pese a que la Fed seguía reduciendo sus activos, el balance empezaba a subir, empezaba a disminuir en una menor velocidad, ¿no? Y es porque, bueno, pues dentro del balance de la Reserva Federal, pues hay más cosas, ¿no? No están solo los activos, sino que también está la parte de los pasivos, y hay que ver también cómo algunos generan liquidez o no. ¿Quién se atreve a explicar esto de forma sencilla? Porque lo del tema de la liquidez de la Fed es complejo, pero bueno, se puede llegar a explicar. He puesto ahí la fórmula, ¿no? La conocida fórmula del cambio de activos menos el repo inverso menos la TGA. Sí, déjame tomarlo. Primero déjame iniciar diciendo que este es un componente de liquidez. Si fuese tan fácil como simplemente ver este índice y decidir comprar o no activos financieros, todos seríamos cracks en este mundo, ¿no? Entonces, este es un componente, expliquémoslo. La Fed y los bancos centrales tienen un concepto que es liquidez neta. ¿Por qué neta?
porque hay factores dentro de esta ecuación que se pueden mover en direcciones opuestas. Entonces, por ejemplo, todo lo que signifique que la Fed otorga reservas bancarias al mercado es positivo en términos de liquidez. Y es lo que está en el primer ingrediente, que es el Fed Credit. Eso simplemente son facilidades de liquidez que los bancos puedan llegar y accesar y pedir reservas bancarias a cambio de colateral. El BTF, el Standing Facility, inclusive los swap lines que hay con otros bancos centrales de otros países, ¿no? Todo eso inyecta liquidez a la economía y por lo tanto es un componente positivo desde la perspectiva de liquidez. Luego le tienes que deducir componentes que drenan liquidez y hay dos principalmente, que es el RRP, que es la facilidad donde las money markets, principalmente los fondos de mercados monetarios, le otorgan liquidez a la Reserva Federal a cambio de un colateral. Entonces, esa liquidez que entra en el balance de la Fed se esteriliza, deja de poder ser usado en el sistema porque se sienta en las arcas de la Reserva Federal. Eso drena la liquidez. Conforme el RRP sube y sube y sube, hay destrucción de liquidez cada vez que el RRP crece, ¿no? Y viene el segundo componente que es negativo en términos de liquidez, que es la TGA. La TGA es la cuenta que tiene el Tesoro, la cuenta de ahorro que tiene el Tesoro en la Reserva Federal. Así como tú y yo tenemos cuentas en un banco comercial donde depositamos nuestros excedentes de liquidez, el Tesoro estadounidense tiene una cuenta de ahorro en la Reserva Federal donde deposita su excedente de liquidez para usarla cuando quiera. Pero una vez que ese dinero entra en las arcas del Tesoro y por lo tanto en la Reserva Federal de rebote, ese es dinero esterilizado de nuevo. No puede ser usado hasta que el Tesoro decida gastarlo. Pero por ese momento donde cae en la TGA, es dinero que queda congelado en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que 1 menos 2 menos 3 es la liquidez neta de la Reserva Federal. Que mira qué interesante. He puesto ahí el balance, la T-Account, ¿no? Diego ahora le está dando mucha caña a estas T-Account con Peter, con el curso de Peter. Activos pasivos de la Reserva Federal, en sus activos, lo he reducido a activos porque al final es lo que mueve el QT o el QE, todos los activos que tiene, que son, ya sabemos, bonos del Tesoro, MBS y demás. Y luego en pasivos tiene las reservas bancarias, que es el dinero de los bancos comerciales, porque la Fed es el banco de los bancos comerciales. Esas son las reservas bancarias. La TGA, que bien decías que es el dinero del Tesoro, y el RRP, que es el dinero que depositan los fondos monetarios para obtener un interés. Si tachas activos, TGA y RRP, te queda el proxy, que son las reservas. Entonces podríamos decir que la liquidez de la Fed son las reservas bancarias, que al final es la fórmula un poco que obtienes, ¿no? con estos tres movimientos, que son un poco las reservas bancarias, pero que, como bien dices, no es tan fácil. Solo la liquidez, tenemos que recordar que, como ha dicho Daniel, la liquidez global son más cosas, ¿no? Hemos visto que la parte del Banco Central es una pequeña esquinita de todos los... Además, tiene que recopilarse de todos los bancos centrales del mundo, no solo Estados Unidos, sino de los más importantes, que son Japón, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, y como veis, no tienen tanto impacto como es la parte privada, ¿no? Diego, impresiones sobre esta liquidez neta de la Fed. ¿Te la crees mucho? Sobre lo que dijo Daniel, yo nada más que añadir, pero sí que voy a añadir una cosa. Daniel decía que el aumento del repo inverso retira liquidez y la disminución aumenta. ¿Por qué? Porque los fondos de mercado monetario, que esto se habla mucho también de los bancos, etcétera, también son suministradores bastante importantes de efectivo en los repos. De hecho, hay dos tipos de mercados, no me voy a meter mucho. Uno, el repo repo de garantía, es decir, mercado de garantía, y repo de efectivo, que es donde realmente actúan los fondos de mercado monetario que suministran liquidez y suministran efectivo a los dealers, que después suministran ese efectivo a hedge funds, a diferentes instituciones financieras apalancadas, a agencias de seguros, etcétera, que también, aunque son mucho más reticentes después de 2008 a prestar colateral, pero bueno, sobre todo a los hedge funds que le permiten apalancarse en el repo, que después estos hedge funds con ese apalancamiento pues compran todo tipo de activos. También actúan con operaciones de valor relativo y de treasury basis trade,
manteniendo pues en el sistema, digamos, en el mercado del tesoro, dándole liquidez también, manteniendo estable, pero también comprar acciones con este apalancamiento, aparte de ir a un broker, como dije antes, hacer préstamos de valores para apalancarse más y después comprar activos, que ese prime broker a su vez pues va al repo y presta estos valores, que hace repos con estos valores que le dan a través de préstamos de valores los hedge funds. Entonces es importante porque mucha de la liquidez que hace impulsa a las bolsas a comprar, y si quiere Daniel para terminar me responde, viene de los fondos de mercado monetario que prestan el repo y con ese efectivo después se presta para comprar acciones, comprar en derivados, etcétera, etcétera. Sí, y Javier, tal vez vale la pena concluir con lo siguiente. Aquí en este gráfico, lo que dijiste de las reservas, que es el dinero que imprimen los bancos centrales, ese dinero no sale del sistema financiero, no llega a nuestras billeteras, no se puede usar para comprarse un bocadillo, no se puede usar para ir a Cancún a viajar. Es dinero financiero que queda atrapado en el sistema financiero. Entonces, dicho eso, ve tanto es así, esto me explotó la cabeza el otro día. Tanto es así que queda atrapado en el sistema americano bancario. Exacto. Que la Reserva Federal, en su momento, cuando otros bancos centrales estaban entrando en problemas de liquidez, dijo, vale, voy a darle reservas bancarias. Y después dijo, no, ¿cómo voy a darle reservas bancarias si las reservas bancarias solo están en mi país? ¿Cómo les transfiero reservas bancarias? Ya sé, swap lines. Exacto. Entonces, tuvo que abrir swap lines para poder transferir reservas bancarias a otros bancos centrales, porque son chips de casino que quedan estagnados en el mercado americano. Y por eso la idea de que entre más reservas, más sube el S&P 500, yo no lo tengo tan claro. Si los por eso entes es tan que debatido, tienen, ¿no? Están debatido. La parte de la liquidez de la Reserva Federal. Aparte, Javier, que la propia ley Dodd-Frank no permite comprar acciones con reservas bancarias. Entonces, es que esto es fundamental. Claro. Es la ley. Ay, que no me sale ahora el nombre. Bueno, no, es una ley que ahora no me sabe. Es conocido el economista que la propuso, pero no se puede. La ley Dodd-Frank prohíbe comprar directamente con reservas bancarias a los bancos acciones. Sí que pueden utilizar un prime broker, que los brokers tienen sus propios prime broker, que son afiliados. Pero esto no lo hacen a través de reservas bancarias, lo hacen a través de efectivo o depósitos bancarios. Entonces, creo que eso es importante entenderlo porque la propia ley Dodd-Frank impide a los bancos utilizar reservas bancarias para comprar acciones. Es un debate muy extendido y de hecho aquí tendríamos que entrar en otro tema que lo podemos dejar para otro vídeo si a la gente le interesa, que son los quantitative easing, ¿no? Si realmente tienen algún tipo de impacto más allá de las reservas bancarias. Hay dentro, Michael Howell dice muchas veces el tema del cambio en la duración, ¿no? Si al final yo te compro unos bonos con una duración específica y tú puedes, tienes un cambio de duración en tu balance, eso podría hacer que tomes otras decisiones financieras, ¿no? Pero claro, como tal las reservas, que es bien que lo hayáis comentado, las reservas es el dinero interbancario, es lo que se pagan entre bancos, pero tú no puedes darle reservas a una persona para que compre pan o para que se lo gaste en un coche, ¿no? Entonces, es esa parte de la liquidez de la Reserva Federal, de los bancos centrales, la que siempre es cuestionada. Si realmente, por eso lo he dicho antes, entre comillas, que esto es para quien crea y quien no crea. Este año, por ejemplo, hemos visto una correlación muy clara entre lo que ha hecho la liquidez de la Fed y lo que han hecho los mercados desde 2023. Pero claro, de hecho no hay ninguna probada correlación empírica que muestre que eso funciona en los últimos 10 años, 15 años, ¿vale? Hay momentos en los que sí, pero hay momentos en los que no. Entonces, quería preguntaros, ya para concluir y finalizar, una persona que ha visto todo esto, ha entendido más o menos qué es la liquidez global, cómo funciona, cuáles son las partes involucradas, hemos hablado un poquito de todo esto, ¿cómo podemos seguir o cómo podemos utilizar estos ciclos de liquidez que hemos visto que van por delante del ciclo? Ahí lo tenéis, el ciclo de liquidez va por delante del ciclo económico. ¿Cómo podemos un poco utilizar esto o qué usáis vosotros, qué indicadores podemos mirar así por encima para hacernos una idea de dónde podría estar apuntando la liquidez? Sí, este gráfico es bastante importante, Javier, y tal vez tomo unos minutos para explicarlo. El ciclo de liquidez es la línea amarilla y el ciclo económico es la roja. Entonces, como bien dijo Javier, el ciclo de liquidez se adelanta para arriba y para abajo.
Cuando el ciclo de liquidez es alcista, ¿qué significa eso en la economía real? Bueno, ahí lo que va a suceder es que los bancos, en teoría, son más propensos a otorgar crédito, relajan las condiciones para otorgar créditos a deudores. Ese crédito incremental estimula la economía, la gente tiene más dinero, se puede gastar más, se puede invertir más, las corporaciones pueden buscar mayor financiamiento para crecer. Los tipos en teoría bajan porque hay tanta liquidez y es tan abundante que el term premium o los tipos van a empezar a bajar. El term premium, cuando la liquidez es abundante, el term premium sube. Vas a decir, pero ¿cómo el term premium sube? Sí, claro, porque cuando la liquidez es abundante y los mercados están bollantes y los inversores están bullish, lo que hacen es, bueno, no necesito estacionar todo este dinero mío en bonos seguros del gobierno de Estados Unidos, porque no creo que se avecine una tormenta. ¿Para qué? Mejor voy a ir a meterme a cripto, mejor voy a ir a meterme a acciones. Entonces, al vender esos bonos, el precio baja y su yield sube. Entonces, en la parte larga de la curva, el term premium se asocia al alza cuando la liquidez es abundante. Estás Luego diciendo, viene, Daniel, que los tipos de interés a largo plazo suben cuando la liquidez es abundante y bajan cuando Exacto. la liquidez, cuando falta liquidez, que es completamente lo antinormal que la gente piensa, ¿no? Es lo opuesto, ¿no? Es la falacia de tipos de interés. Estás aquí desmintiéndola, ¿no? sí, y con el concepto de term premium, ¿no? Entonces, ¿el term premium qué es? El term premium es un efecto muy difícil de tocar, pero lo que dice es que si vas a enterrar tu dinero a 10 años plazo en un bono, vas a pedir un premio en rendimiento para tenerlo alocado ahí en vez de comprar bonos o letras overnight y rolearlas por 10 años, ¿no? Entonces, ese term premium, cuando hay liquidez abundante y hay paz en el mercado financiero y en la economía real, tiende a subir porque la gente suelta esos bonos, los vende. Cuando la liquidez empieza a bajar, el ciclo a la baja, ¿qué sucede ahí? Ahí los bancos, al tener menor liquidez, menor capacidad de balance, deciden subir sus restricciones de crédito. Entonces, ya no todos son buenos deudores y por lo tanto no otorgan tanto crédito. Al reducirse el crédito pasa lo opuesto de lo que conversé anteriormente. Hay menos oxígeno para la economía real y tiende a decrecer. Y en términos de tipos de interés, lo que sucede con el term premium es ante un ciclo bajista de liquidez donde hay incertidumbre de qué va a suceder, entonces los inversores dicen, yo no quiero estar en cripto, yo no quiero estar en acciones, voy a ir a buscar el bono americano por si sucede algo. Entonces venden esos activos de riesgo, entran a los activos seguros y al entrar y hay más compras que ventas, entonces el precio sube y el rendimiento baja. El term premium se reduce en periodos donde la liquidez es bajista. Muy ¿De acuerdo? interesante. Entonces, para responder tu pregunta, Javier, habiendo explicado este gráfico, cross-border, hay muchísimas maneras de medir liquidez, pero cross-border tiene un índice GLI, que es el Global Liquidity Index, y ahí ellos mes a mes van viendo la liquidez que se crea en bancos centrales, en bancas en la sombra, en los bancos comerciales, en las rehipotecaciones de los repos, en flujos transfronterizos, todo eso lo suma y entra y computa este índice. Y ahí es donde yo personalmente me baso mucho en eso. Pero si quieres, digamos, ver solo una pequeña parte y tomar decisiones en una pequeña parte que es fácil de ver en cualquier momento, pues podrías ver los balances de los bancos centrales. Pero de nuevo, esa no es mi recomendación. Eso es bastante mediocre, hacer eso y tomar una decisión, pero en estos mercados Sí, todos es un pueden hacer lo proxy, que ¿no? quieran. También Crossborder ha dicho a veces de mirar el Move Index para la parte de repo privado, ¿no? Todo eso que, Diego, que nos comentabas, la parte de financiación privada, el Move Index, que es el índice de volatilidad del mercado de bonos, si sube puede ser porque esté habiendo problemas.
Sí, efectivamente, cuando el move, y fíjate que Daniel define muy bien lo que hacen los bancos centrales, intentan suprimir la volatilidad. Cuando Daniel dice que los bancos centrales intentan suprimir la volatilidad, no es la del BIS, es la del move. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando el move sube, te está indicando que la calidad del colateral está perdiendo calidad, con lo cual hay más volatilidad, hay menos liquidez en el mercado del tesoro, y es más difícil financiarse, es decir, no se está fiando nadie de nadie en el sistema interbancario, con lo cual los bancos no se prestan entre sí. Y fíjate lo que decía Daniel del term premia. Cuando esto ocurre, ¿qué hacen los bancos? Se quedan en el colateral, no lo prestan. ¿Por qué? Porque ellos no son capaces de apreciar cuál es su contraparte, que está bien, pueden estar todas bien, pueden ser todas solventes, pero no se fían. Entonces, sube la volatilidad, el colateral empieza a no circular, y eso es un problema importante porque la liquidez, cuando el move sube, te está indicando que la liquidez, el sistema se está estresando, no quiere prestar, no quiere reutilizar colateral, y eso es un problema serio. Por eso Michael Howell dice muy bien que hay que vigilar mejor el move que el VIX, porque lo que nos importa, y como dice Perry Merlin, cuando tú vas a ver problemas, los vas a ver en el mercado monetario, en los mecanismos de financiación a corto plazo, en la liquidez. Entonces, eso es importante entenderlo. Por eso, como bien dice Michael Howell y bien tirado, es mejor mirar el move que mirar el VIX. Tú también miras, Diego, a veces ya un poco más tema avanzado sería, porque el MOVE, bueno, todo el mundo lo puede mirar, al final es un índice como el VIX, pero el índice hemos dicho, de volatilidad de la parte de bonos. Tú miras también los haircuts, ¿no? Que es un poco, el haircut es lo que te quitan al colateral cuando es de peor calidad, sí, mira, o cuando empeoras. Fíjate, y otra métrica que tú tienes que construir, porque no es tan fácil de conseguir, yeah, y si la consigues vale mucho dinero, que son los swaps de spread. En este mundo de reservas amplias se pueden arbitrar tasas negativas en swaps. ¿Qué indica cuando un swap spread se vuelve? Antes del 2008 decía que cuando el swap spread se disparaba muchísimo, quería decir que había mucho riesgo, porque el mercado estaba viendo mucho riesgo, necesitaba cubrirse, etcétera. Entonces, cuando se vuelve muy negativo es porque los bancos pueden arbitrar con este sistema de reservas amplias, pueden arbitrar tasas negativas en un swap, es decir, pueden comprar o pedir prestado, pueden comprar un bono, pedir prestado un repo para comprar un bono, con lo cual diferencia de tasas obtienen un diferencial y aún por encima pueden comprar un swap, con lo cual obtienen cuando tienen más puntos, Daniel me dirá si estoy lo contrario, tienen más puntos básicos sin riesgo, sin asumir prácticamente riesgo, porque esa operación no perderían básicamente. Entonces, cuando ese swap express se vuelve más negativo, es decir, el mercado prefiere comprar swaps por encima de bonos del tesoro, es decir, no quiere decir que el tesoro tenga riesgo de impago, sino que pueden arbitrar estas tasas negativas en swap. Es decir, están teniendo dinero gratis, con lo cual, porque van a asumir riesgos, si están teniendo un dinero que está garantizado sin asumir ningún riesgo, ¿por qué van a prestar en el mercado asumiendo riesgos? Pues entonces, cada vez que se vuelve, sobre todo después de 2008 con este sistema de reservas amplias y de importancia colateral, cuanto más negativo se vuelva, te indica que los bancos están más reacios a prestar y con lo cual prefieren arbitrar tasas porque tienen un retorno asegurado. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Hemos visto un poco esa pirámide de la liquidez global. Como veis, no es nada fácil medirla. Como veis, hay ciertas dudas también sobre la parte de la liquidez de los bancos centrales, como decíamos antes con el tema de las reservas bancarias, pero como veis, una gran parte al final lo que importa sobre todo es el colateral, el sector privado. Pues podemos medir, por ejemplo, ese índice MOVE, o incluso para los que quieran, pues pueden seguir un poco el Substack de CrossBorder, que tiene un Substack donde manda todas las semanas su análisis de la liquidez global, de obviamente su fórmula, qué es lo que le está diciendo y dónde se está parando la liquidez, dónde está subiendo, etc. Pero como vemos, pues estos son estos ciclos que se repiten cada 4 o 5 años. Estamos viendo, vamos a ver si este ciclo continúa entonces hasta 2025 o no, o se para antes, pero vamos, este sería un poco la tesis de cómo funciona el ciclo de liquidez global. Os invito a seguir al canal de Diego y Daniel, que comentan esto, hablan de esto todos los días y mucho más. Obviamente aquí lo hemos querido traer muy a tierra, se meten más en temas más específicos dentro de toda esta parte. Tenéis el canal abajo, La Madriguera Económica, y gracias a los dos por venir un día más. Espero que podamos hacer otro pronto sobre el QE, si os apetece. Cuando quieras. Cuando quieras, Javier. Y mira, la regla que no me acordaba era la regla Volcker, ¿vale? Es la regla Volcker que tiene las dos reglas, ¿vale? Y sí, encantado de volver cuando tú quieras, Javier.
Pues nada, nos despedimos, dejar las preguntas abajo y vemos si hacer otra masterclass sobre otro tema. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego, chao, hasta luego.